Segunda parte, capítulo primero, promesa cumplida. Montfermeil está situado entre Liori y Cheles, en la orilla meridional de la elevada meseta que separa el Ourque del Marne. Hoy es una villa bastante numerosa, adornada todo el año de casitas de campo construidas de yeso, y el domingo de alegres y honrados ciudadanos. En 1823 no había en Montfermeil ni tantas casas blancas ni tantos ciudadanos satisfechos. No era más que una aldea entre bosques. Solía verse en algún que otro sitio una casa de recreo del último siglo, fácil de conocer por su aire aristocrático, sus balcones de hierro retorcido y sus largas ventanas, cuyos vidrios verdes tomaban matices tan diferentes sobre el color blanco de los póstigos cerrados. Pero no por eso dejaba Montfermeil de ser una aldea. Los mercaderes de paños retirados y los aficionados a veranear no la habían descubierto aún. Era un sitio tranquilo y halagüeño, que no era paso para ninguna parte. Se vivía en él económicamente y se pasaba esa vida campestre tan abundante y tan fácil. La única falta que tenía era que escaseaba el agua a causa de la elevación de la meseta. Era preciso ir a buscarla bastante lejos. El extremo de la aldea que está del lado de Gagny se surtía de agua en los magníficos estanques que hay en aquellos bosques, y el otro extremo, que rodea la iglesia y que está por la parte de Cheles, no hallaba agua potable sino en un pequeño manantial que había a la mitad de la cuesta, cerca del camino de Cheles, a un cuarto de hora de Montfermeil. Así, pues, el abastecimiento de agua era un trabajo bastante rudo para cada casa. Las casas grandes, la aristocracia y el bodegón de Thénardier pagaban medio sueldo por cubo de agua a un hombre que tenía este oficio y que ganaba en esto 8 sueldos al día. Pero este hombre solo trabajaba hasta las 7 de la tarde en verano y hasta las 5 en el invierno, y cuando llegaba la noche, cuando se cerraban las ventanas de los pisos bajos, el que no tenía agua para beber o iba a buscarla o se pasaba sin ella. Esto es lo que aterraba a la pobre criatura, a la pequeña Cosette, a quien el lector no habrá olvidado. Se recordará que Cosette era útil a los Thénardier de 2 modos: se hacían pagar por la madre y se hacían servir por la hija. Así, cuando la madre dejó enteramente de pagar por las razones expuestas en los capítulos anteriores, los Thénardier se quedaron con Cosette. La pobre niña les servía de criada y como tal, ella era la que iba a buscar agua cuando faltaba. Así es que, espantada con la idea de ir a la fuente por la noche, cuidaba de que no faltase nunca en casa. La Navidad del año 1823 fue muy brillante en Montfermeil. El principio del invierno había sido templado y no había helado ni nevado. Los charlatanes y feriantes que habían llegado de París obtuvieron del señor alcalde el permiso para colocar sus tiendas en la calle ancha de la aldea, y una bandada de mercaderes ambulantes situó sus puestos con el mismo permiso en la plaza de la iglesia y hasta en el callejón del Boulanger, donde estaba situado, según se recordará, el bodegón de los Thénardier. Toda aquella gente llenaba las posadas y tabernas y daba al país, tranquilo de suyo, una vida alegre y ruidosa. Hasta debemos decir, para ser fieles historiadores, que entre las curiosidades expuestas en la plaza había una especie de barraca, en la que unos horribles saltimbanquis, vestidos de harapos y procedentes no se sabe de dónde,
enseñaban a los aldeanos de Montfermeil uno de esos horribles buitres del Brasil, que nuestro Real Museo no poseyó hasta 1845 y que tiene por ojo una escarapela tricolor. Los naturalistas llaman a esta ave, según creo, Caracara polyborus. Es del orden de los apícedes y de la familia de los buitres. Algunos soldados viejos, bonapartistas, retirados en la aldea, iban a ver este animal con devoción. Los charlatanes presentaban la escarapela tricolor como un fenómeno único y formado expresamente por Dios para su colección de animales raros. En la noche misma de Navidad, muchos carreteros y trajineros se hallaban sentados y bebían alrededor de una mesa con 4 o 5 velas de cebo en la sala baja del bodegón de Thénardier. La sala se parecía a todas las salas de taberna: mesas, cántaros de estaño, botellas, bebedores, fumadores, poca luz y mucho ruido. La fecha del año 1823 se veía, sin embargo, indicada por los 2 objetos entonces a la moda en la clase media, que estaban sobre una mesa, a saber, un caleidoscopio y una lámpara de hoja de lata morada. La Thénardier vigilaba la cena que se estaba asando ante un buen fuego. El marido bebía con sus parroquianos y hablaba de política. Además de las conversaciones políticas que tenían por objeto principal la guerra de España y el duque de Angulema, se oían entre el ruido paréntesis enteramente locales como este: por la parte de Nanterre y de Suresne ha dado mucho el vino, donde se contaba con 10 tinajas ha dado más jugo del que se creía. Pero las uvas no debían estar maduras. En esos países no se deja madurar enteramente la uva, porque el vino se tuerce si se deja en cuanto llega la primavera. Es pues un vino flojo, más flojo que los de por aquí. Hay que vendimiar en verde, etc. O bien exclamaba un molinero: ¿acaso somos responsables de lo que hay en los sacos? Encontramos en ellos una porción de granos que no podemos entretenernos en limpiar y que es preciso dejar pasar por las ruedas, como la cizaña, el cañamón, la cola de zorra u otra infinidad de drogas, sin contar con las piedras que abundan en ciertos trigos, sobre todo en los trigos bretones. A mí no me gusta moler trigo bretón, así como a los serradores de largo no les gusta serrar vigas que tengan clavos. Figuraos el maldito polvo que todo esto formará entre la harina después de la molienda, y luego se quejan de la harina. Si la harina no sale limpia, no es culpa nuestra. En el espacio comprendido entre 2 ventanas, un segador, hablando con un propietario que ponía precio al trabajo de una pradera que había de segar en la primavera, decía: no importa que la hierba esté mojada, así se corta mejor, el rocío es bueno, pero de todos modos vuestra hierba es muy nueva y difícil de segar. En unos sitios está demasiado tierna, en otros la guadaña no ceba, etc. Cosette se hallaba en su puesto ordinario, sentada en el travesaño de la mesa de cocina, junto a la chimenea. La pobre niña estaba vestida de harapos, tenía los pies desnudos metidos en zuecos, y a la luz del fuego se entretenía en hacer medias de lana destinadas a las niñas de Thénardier. Debajo de las sillas jugaba un gato pequeño. En la pieza inmediata oíanse 2 voces frescas e infantiles, que reían y charlaban. Eran las de Eponina y Azelma.
En un rincón de la chimenea había unas disciplinas colgadas de un clavo. De cuando en cuando, entre el ruido de la taberna, oíase hacia el interior de la casa el grito de un niño de muy tierna edad. Era una criatura que la mujer de Thénardier había tenido en uno de los inviernos anteriores, sin saber por qué, según decía ella, por efecto del frío, y que tendría unos 3 años. La madre le había criado, pero no le quería. Cuando el clamor encarnizado del chiquillo se volvía demasiado importuno, decía Thénardier a su mujer: «Tu hijo llora, ve a ver lo que quiere». «Va», respondía ella, «me fastidia». Y el pobre abandonado continuaba llorando en la oscuridad.